Hello and welcome. We are now starting our event. We'd like to welcome you and go over. Buenos días, buenas tardes. Nos gustaría comenzar nuestro evento con una serie de reglas de uso y manejo. Vamos a pedirles, por favor, que si están hablando, por favor, poner en activo su micrófono cuando sea su turno. Y les pedimos, por favor, que mantengan los tiempos establecidos y preséntense en el chat, a ser posible, y utilicen la función de preguntas y respuestas Q&A en inglés, si quieren hacer la pregunta, y levanten la mano si quieren pedir el micrófono. Con eso me gustaría pasar a Elsa para que Elsa comience la introducción de este método. Buenos días, buenas tardes a todos en todas las partes del mundo. Bienvenidos a este evento. Yo soy Elsa Stamatopoulos. Soy miembro de la Junta de IFGIA y también trabajo también en la Universidad de Colombia, concretamente el Instituto de Estudios sobre Derechos Humanos. Bienvenidos entonces a esta sesión de la publicación de todos los años del IFGIA, es decir, del Grupo de Trabajo Internacional para las Cuestiones Indígenas, y su publicación anual, aprovechando el 20º cumpleaños del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas. En primer lugar, ¿por qué esta publicación anual, esta publicación Indigenous World, el mundo indígena, es tan importante? Es global, cubre el mundo indígena, como se dice en su título. No hay otra publicación que haga lo mismo. Y es un trabajo realmente increíble, admirable, como IFGIA, el Grupo de Trabajo Internacional, es capaz de hacer eso todos los años, porque lleva adelante la voz de los pueblos indígenas. ¿Podemos imaginarnos acaso en los 35 años de vida que tiene cuántas voces indígenas se han escuchado desde la base y cuántas cuestiones indígenas han cubierto? La red global de partenariado de socios de IFGIA es la gran fuerza de esta publicación. De forma que son los pueblos indígenas mismos en todo el mundo los que cuentan sus propias historias. Son ellos quienes son los mejores, los más indicados para explicar la situación. Son sus voces las que forman la narrativa. Ellos son los que tejen esta narrativa año tras año para crear el hilo de sus propias historias. Y tal y como sabemos, es algo muy transformador y muy creador de capacidades y de poder para la lucha de las personas, cuando de esa forma se cuentan las historias y se relatan bien. Entonces, la publicación del mundo indígena ofrece esto de forma perfecta. La documentación de la situación de los pueblos indígenas es algo importante en el mundo. En primer lugar, el mundo indígena hace que sea visible, saque de la invisibilidad o detrás de la cortina de ignorancia el mundo de los pueblos indígenas, sus luchas, porque informar sobre la situación de los pueblos indígenas es muy frecuentemente algo que falta en los medios mayoritarios de la sociedad mayoritaria. Entonces, sacar esto adelante es algo que cuenta porque informa y hace que haya una conciencia también entre los gobiernos y las sociedades. Y eso es el primer el primer paso para un cambio positivo. Y también hay que decir que esta documentación, esta publicación es también muy útil para los agentes políticos, ONGs, mundo académico, para todos aquellos que trabajen sobre cuestiones indígenas, es muy importante. Y tengan en cuenta también que la publicación del mundo indígena, si no existiera, tendríamos que reinventarlo inmediatamente, esta publicación. Mis más calurosa congratulación por la edición de este año y mi congratulación también, enhorabuena al equipo de IFGIA por otro éxito increíble en este trabajo maratoniano que ha sido el realizar esta impresión, esta última edición. Con esto quiero pasarle la palabra y presentar a Catherine Wessendorf, que es la directora ejecutiva de IFGIA. Ha estado trabajando para la organización desde el año 2000 en diferentes posiciones, incluyendo como coordinadora del programa Ártico, publicaciones, editora del Mundo Indígena, consejera senior para cambio climático y jefe de programa en IFGIA.
es la que representa en el Consejo, en el Consejo Internacional y tiene también, va a presentarnos la presentación, va a hacer la presentación de este libro. Adelante. Muchas gracias, Elsa. Gracias por esta bonita presentación sobre nuestra publicación y estoy contenta de que tantas personas estén hoy aquí presentes con nosotros y será un placer hacer la presentación de esta 35ª edición del Mundo Indígena. Evidentemente, el reconocimiento de las personas que han contribuido es algo importante. Todos aquellos que han contribuido a que esto sea posible. Esta publicación es solamente posible con el compromiso de los autores fantásticos que han contribuido con sus conocimientos y sus análisis en profundidad sobre la situación. Algunos de ellos año tras año. Me gustaría extender también mi agradecimiento a todos ellos, a todos ustedes, porque son una parte tan importante de nuestro trabajo y de nuestra red. Y también me gustaría dar las gracias a todos los que trabajan en IGEA para hacer que esto se acabe. Sé que muchos de ustedes trabajan mucho más de lo que se le puede exigir a las personas en condiciones normales y por eso les estoy muy agradecido. Y también quiero aprovechar la ocasión para dar las gracias a quienes apoyan nuestro trabajo, especialmente el ministro de Asuntos Exteriores de Dinamarca. Gracias por los años de partenariado excelente con ustedes y por la contribución que nos hacen llegar. Para darles un breve contexto del mundo indígena, les voy a decir lo siguiente. Es un libro de referencia. Los artículos son relativamente cortos y se trata de dar una visión general de los eventos más importantes que han ocurrido en los países diferentes durante el año. Se deben de usar como base o como punto de entrada para otra información más detallada sobre temas específicos o situaciones de países. Estos informes de países deben, en algunos casos, describir la situación de los pueblos indígenas en países específicos, que a veces puede ser difícil, puesto que a veces es difícil conseguir información directamente de los países. Y finalmente, quisiera también agradecer a todos a quienes con sus comentarios, sus preocupaciones, nos ayudan a mejorar esta publicación cada año. Es un reto, evidentemente, el publicar me gustó mucho la frase de maratón que dijo Elsa, el trabajo maratoniano que esto supone, y evidentemente siempre hay errores porque es un documento vivo, con lo cual espero y pido su comprensión. Bien, la edición de este año del Mundo Indígena evidentemente es especial porque el mundo ha quedado impactado por la pandemia del COVID-19 en el año 2020. Ya ven ustedes en la portada que el tema de la pandemia es un artículo, es un tema transversal que verán en todas las cuestiones que se traten libre. Evidentemente, el Foro Permanente de las Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas también tratará esto en sus sesiones y en los eventos paralelos. Lo que podemos concluir de todas las contribuciones es lo siguiente. La evidencia y las pruebas mostradas son claras y similares. Los pueblos indígenas y sus derechos han recibido un impacto fuerte por la pandemia. Aquí hay retos que no se están teniendo en cuenta y en caso de que no se preste la ayuda necesaria, porque si no, sus derechos se van a ver restringidos por las leyes que están surgiendo, con lo cual esto supondrá un abuso del espacio cívico de los pueblos indígenas. Sin embargo, los pueblos indígenas también han mostrado una gran capacidad de resistencia, una capacidad de innovación en tratar el tema de la pandemia. De forma de que si tomamos el primero del impacto negativo, vemos que en muchos casos, evidentemente, esto a veces no se diseminó en los idiomas indígenas la información necesaria, no se distribuyeron los paquetes de ayudas, las medidas de ayuda, las ayudas económicas y muchas veces no se pudo solucionar el problema de la falta de apoyo electrónico o digital, especialmente en el ámbito de la educación de los niños.
Todo esto ha supuesto evidentemente un impacto económico también, especialmente para los pueblos indígenas. Ha sido casi imposible tener una imagen exacta de cómo todo esto ha afectado a los pueblos indígenas en algunos países. Aparte de estas luchas, los pueblos indígenas también se han encontrado con más dificultades. Han seguido teniendo que luchar contra la discriminación, la violencia, la reducción de su espacio cívico, sus derechos como pueblos y el tema de la expropiación y el apropiamiento de sus tierras y territorios y sus recursos. Los estados están utilizando muchas veces la pandemia como una forma para desactivar leyes o no aplicar leyes que anteriormente estaban en vigor. A pesar de todo ello, los pueblos indígenas están proactivamente trabajando con aquello que tienen sus propias manos para protegerse a sí mismos y para apoyarse entre ellos. Y es increíble leer todo lo que se puede leer sobre todas las medidas que están tomando. De forma que las comunidades indígenas están desde las generaciones experimentado estas violaciones, evidentemente, las conocen desde siempre. Y también, evidentemente, ellos han aprendido cómo protegerse de las infecciones, han aprendido a sobrevivir y a ser fuertes y ser comunidades resilientes o resistentes. Los pueblos indígenas, las comunidades en todas las regiones del mundo siempre han respondido a la pandemia con sus medidas sus medidas de autoproducción antes de que los estados reaccionaran. Esta actividad proactiva ha supuesto evidentemente un reto para, por ejemplo, acceso a sus comunidades, que quedó limitado, para la información sobre el COVID, las informaciones en sus diferentes idiomas, y muchos pueblos indígenas se han reunido para apoyarse entre ellos, intercambiando bienes e intercambiar conocimientos, de esa forma mejorando sus condiciones de vida. Todo esto ha sido, ya digo, unas pruebas increíbles de la capacidad de resistencia de los pueblos indígenas. De forma que mientras que la pandemia incrementó sus efectos sobre los pueblos indígenas, las personas han sufrido esto con un incremento decisivo desde hace generaciones y se trata ahora, evidentemente, de ver cómo podemos reconstruir mejor. Las soluciones de los pueblos indígenas son algo esencial, son algo muy importante en la respuesta a la pandemia que estamos sufriendo. Hay que aprovechar sus conocimientos, su capacidad de resistencia y sus conocimientos y prácticas es algo que tenemos que respetar al mismo, que respetamos sus derechos. Hace falta la participación efectiva en el diseño y la gestión de la ayuda y las ayudas ocasionales también. Todo esto es importante, todo esto evidentemente con una aproximación culturalmente adecuada a la realidad de los pueblos. Los gobiernos estatales se concentran en la recuperación económica en esta pandemia. Pero evidentemente habrá que concentrarse también en recursos naturales, en infraestructuras y el tema en las cuestiones también de tipo extractivo. Los pueblos indígenas tienen grandes experiencias en todo lo que se refiere a sus tierras, territorios y recursos en materia de actividades extractivas y una vez más hay que tener cuidado para que esto no tenga un efecto negativo sobre ellos. Por eso, esta iniciativa para la mejor reconstrucción tiene que respetar los derechos de los pueblos indígenas y en especial su derecho a la tierra, a los territorios y a sus recursos, porque es esencial para sus formas de vida y para poder regenerar su tejido vital. Los pueblos indígenas y sus iniciativas son algo que tiene que tener un lugar prioritario en estas iniciativas. También Mundo Indígena incluye una serie de artículos sobre mecanismos nacionales y sobre los derechos de los pueblos indígenas. Mientras la pandemia se incrementó muchos mecanismos y agencias, como por ejemplo el Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas, comenzaron a anular sus reuniones y dejaron de realizar sus labores tan importantes o reducirlas menos. Se trata entonces de crear un puente para que estos pueblos indígenas, que tanto necesitan el trabajo de esos mecanismos, siga llevándose a la práctica. También queremos reconocer aquí el gran esfuerzo que se ha hecho por parte de los mecanismos de Naciones Unidas, especialmente aquellas que tratan con los derechos de los pueblos indígenas, para continuar
dar el flujo de actividad necesario para que se cuiden estos derechos. Una cuestión, evidentemente, que también hay que tener en cuenta y que es preocupante es el tema de la presencialidad. La participación a veces se ha visto reducida también por parte de otras partes participantes por culpa de este motivo. Tienen que ser capaces los pueblos indígenas de poder, la facilidad, la posibilidad de que puedan presentar de forma amplia y clara su situación. Es crucial que los pueblos indígenas tengan acceso a los mecanismos y a los tomas de decisiones. Mientras el mundo se beneficia de la tecnología, las voces de los pueblos indígenas no han sido apoyadas de la forma adecuada en las reuniones celebradas en línea. Por otro lado, estamos contentos, satisfechos de presentarles ahora una herramienta online muy importante y esta oportunidad que va a ser muy importante, que es el navegador indígena. Pero evidentemente nos falta esta conversación en igualdad de condiciones con ustedes y evidentemente nos faltan puntos de vista, nos faltan voces todavía que no están todavía suficientemente representadas. Evidentemente habrá que descargar capítulos individuales que será importante escuchar para tener una imagen más completa de la situación. Muchísimas gracias por haberme escuchado. Gracias, Catherine, por estas palabras, por esta maravillosa introducción. En muy pocos minutos has ido hasta el núcleo mismo del problema de todo lo que cubre vuestro libro. Realmente es una maravilla. He estado mirándome el artículo editorial y tengo realmente la sensación de que toca en lo más profundo la realidad indígena. Bien, ahora estamos muy contentos también de tener a alguien aquí para nuestros comentarios de bienvenida. Tenemos aquí a dos personas y me gustaría presentar en primer lugar al embajador Martin Ville Herman de la Misión Permanente de Dinamarca en Naciones Unidas. Desde 1 de enero de 2020 ocupa su cargo. Antes de su posición, el embajador estuvo en el Secretariado para Políticas Internacionales, el ministro. También estuvo trabajando en AILA, que es la sección de desarrollo del Ministerio de Asuntos Exteriores. También estuvo como embajador en Indonesia y también acreditado en Timor del Este. Entonces, su elección como antes de que fuera nombrado embajador, mantuvo una serie de posiciones ya digo, en el Ministerio de Exteriores, también jefe de departamento para Asia y la red del Pacífico, y antes de trabajar para el Ministerio de Asuntos Exteriores, trabajó para UNDP en Gran Bretaña, para el Perú en Bretaña. Es un placer tenerla a usted aquí y muchas gracias por su participación y por enriquecerla. Gracias. Siempre es muy interesante y también es muy informativo y muy útil. Entonces estoy muy contento de que mi colega Becken esté también aquí y será ella quien también participará en eso. Muchas gracias por permitirnos una vez más estar aquí esta mañana. En nuestro caso en Nueva York, nosotros. Es un placer siempre estar con Elsa, estar con todos vosotros. Me da un especial placer de las palabras vuestras, pero voy a decir una serie de cosas porque esto es tan importante para nosotros, también aquí para nosotros en Nueva York. Y comenzar a decir que estoy muy contento de estar aquí en esta reunión en la ocasión de esta edición, de esta importante publicación del mundo indígena. Quisiera también decir que para nosotros esto es una publicación indispensable que nos da información muy relevante sobre esta enorme cantidad de millones de personas indígenas en todo el mundo. Esta publicación sirve a los gobiernos en sus capitales, pero también aquí a las delegaciones.
y en todo el sistema de Naciones Unidas. Y subraya temas fundamentales, temas clave que hay que tratar si queremos avanzar en el mundo de las cuestiones indígenas. Eso trasciende las salas de conferencias, va a la realidad, va a las comunidades, va a las bases, en las situaciones reales, en los contextos reales. Y eso creo que es muy importante. Y sabemos, Catherine, tú ya hablaste de esto, quisiera también decirles a todos muchas gracias por su contribución. No es simplemente para nuestro autoconsumo, ni mucho menos, es algo muy importante y nos ayuda para realizar nuestra tarea. Y por eso quiero darles las gracias a todos hoy. Para la publicación de la edición para el 2020, evidentemente hay que tener en cuenta que se estaba al inicio de la situación de la pandemia, lo cual evidentemente ha supuesto un reto fundamental y unas consecuencias que ha habido también. Hemos visto todos cómo la pandemia, una vez más, ha pegado más fuerte a los más vulnerables. Y creo que un año después es muy importante darnos cuenta de esto. La pandemia ha tenido un gran impacto sobre el bienestar y los derechos de los pueblos indígenas, con lo cual esto nos da información, no solamente sobre sus formas de vida, sino por su simple supervivencia. Entonces, por eso es muy importante crear este vínculo entre la pandemia y los pueblos indígenas. En la publicación de este año se documenta cómo los pueblos indígenas no solamente han sufrido de forma desproporcionada por COVID-19, sino también, o más incluso, cómo la crisis ha sido instrumentalizada para emprender iniciativas ilegítimas que restringen las libertades y los derechos de los pueblos indígenas. Esto es algo que hay que ver en toda su amplitud, que en esta época de crisis, si no físicamente, por lo menos socialmente, tenemos que intentar juntarnos más, tenemos que aliarnos más, tenemos que evitar que se cree esta brecha entre los que gobiernan y los que no gobiernan. Y esto creo que es uno de los retos clave. Aquí, Dinamarca en Naciones Unidas también es muy consciente de esto y durante la pandemia hemos hecho llamadas para la ayuda, para la protección de la salud y de la recuperación de la forma de vida de los pueblos indígenas. Porque es muy importante para los pueblos indígenas que estas cosas se hagan en el momento adecuado y cuanto antes. Y en muchos casos hemos visto que los pueblos indígenas no han sido consultados, no se les ha siquiera tenido en cuenta muchas veces durante esta crisis. De forma que si hay alguna conclusión que pudiéramos sacar aquí es la de que la pandemia nos ha mostrado lo que ya sabíamos. Y es el mundo de injusticias en el que muchas veces vivimos y en el que, especialmente, los que sufren son los pueblos indígenas. Y luego está el otro lado, como decías tú muy bien. Antes hay que ver solamente el tema de la sostenibilidad, sino tenemos que ser capaces de reconstruir mejor y de forma más verde y de forma más inclusiva. Y para esto nos hace falta tomar en consideración los pueblos indígenas y llevar a cabo una recuperación inclusiva. Evidentemente, esto es un reto. Esto ha sido un shock para toda la humanidad, lo que ocurrió con esta pandemia. Con lo cual, es un gran reto, pero hay que afrontarlo. El mundo indígena, la edición de este año, será sin duda alguna una contribución fundamental, es una pieza de referencia fundamental, de material fundamental para los pueblos indígenas y nos recuerda la realidad día a día. Muchísimas gracias por dejarme participar hoy con ustedes aquí. Gracias, embajador. Especialmente me gustó mucho cuando dijo lo de que tenemos que juntarnos, si no físicamente, al menos socialmente. En las circunstancias en las que nos encontramos, estas palabras de reconstruir mejor, también resonaron en mí. Y tengo la impresión de que este informe está haciendo precisamente esto. En sus diferentes capítulos que se identifican, realmente trata este punto y estoy muy contenta de que a pesar de que
haya habido el informe del relator especial sobre los derechos de los pueblos indígenas sobre este tema. Hay más que está ahora saliendo a la luz con este informe de IFGEA. De forma que muchísimas gracias por estar aquí hoy con nosotros y estaremos encantados de vernos más frecuentemente en lo que ahora se llama los pasillos Zoom de la situación actual. Con esto me gustaría ahora pasar a la presidenta Ann Noram, que es una líder indígena, es miembro del Parlamento Sami de Finlandia y es la presidenta actual del Foro Permanente sobre las Cuestiones Indígenas. Es miembro, digo, del Sami Council, del Consejo Indígena, Anne Nuorgan, y actualmente es una investigadora en la Universidad de Laponia, donde está trabajando sobre la legislación Sami, temas de reconciliación, y también trabaja como jefa de la Unidad de Derechos Humanos del Parlamento Sami. Le doy la bienvenida y evidentemente entiendo que no tendrá tiempo para estar mucho tiempo con nosotros, pero en cualquier caso muy agradecida de que Anne Nuorgan, adelante, tiene la palabra para esté con nosotros. Muchas gracias, Elsa, y buenos días a todos. Y saludo en mi idioma propio, en idioma Sami. Queridos ancestros, ancianos, queridos miembros, es un placer estar aquí en este lanzamiento virtual de la 35ª edición de El Mundo Indígena. Es una publicación única para entender la situación de los pueblos indígenas y es fundamental también para superar los retos. Da una visión comprensiva total de la situación de los pueblos indígenas a nivel nacional y regional. También da una información interna sobre procesos internacionales que afectan a los pueblos indígenas. Es el resultado de una colaborativa entre activistas indígenas y el mundo académico y otros sectores que todos entre ellos documentan las situaciones que afectan a los pueblos indígenas en todo el mundo. Es fácilmente accesible por cualquier persona y se utiliza de forma amplia para entender las condiciones de vida de los pueblos indígenas en diferentes partes del mundo. Como ya dijeron los oradores que me precedieron, este ha sido un año lleno de cambios y de retos en el ámbito nacional e internacional para los pueblos indígenas. A nivel nacional, la pandemia del coronavirus afectó mucho a los pueblos indígenas en diferentes formas. En muchos pueblos indígenas, las comunidades indígenas ya tenían dificultades para acceso a los sistemas de salud, falta de acceso a los servicios esenciales en general, a los servicios sanitarios y a sistemas de higiene en general, con lo cual todo esto tiene una dimensión general. Muchas veces las comunidades celebran sus ceremonias a nivel comunitario. Estos cierres perimetrales, estos toques de queda, evidentemente supusieron una vuelta de tuerca, supusieron un efecto negativo para los pueblos indígenas en sus tradiciones. Los pueblos indígenas continuaron a ser criminalizados y sufrir abusos, muchas veces con la excusa de la pandemia. Las leyes y las regulaciones muchas veces quedaron restringidas en su uso a los pueblos indígenas. También ha habido efectos en materia de terrenos, tierras, territorios y recursos. También a nivel evidentemente supranacional hay que hablar de muchos fenómenos que han ocurrido. No hemos podido, por ejemplo, los samis nos han dificultado atravesar fronteras entre los diferentes territorios en los que vivimos como comunidades o como pueblos. Todo esto evidentemente tiene un impacto muy fuerte en los pueblos indígenas. La cooperación regional entre pueblos indígenas viviendo en el mismo área social y cultural es algo que también se ha visto reducido por las prescripciones puestas en práctica por los estados. A nivel internacional, muchos procesos internacionales han sido pospuestos o cancelados. Por ejemplo, en la reunión del Foro Permanente
Algunos de las reuniones nacionales se han hecho en línea, pero teniendo en cuenta las circunstancias de los pueblos indígenas, estas reuniones virtuales muchas veces no son la mejor solución, ni mucho menos para los pueblos indígenas. Sin embargo, los pueblos indígenas han buscado sus propias soluciones a la pandemia, han tomado acción, han utilizado sus conocimientos y prácticas tradicionales, como por ejemplo aislamiento voluntario y sellado o cerrado en sus territorios. Los pueblos indígenas se han ayudado entre ellos para darse alimento y proveerse de ayuda en todos los aspectos culturales durante la pandemia. Los pueblos indígenas han comenzado a hacer sus propios planes de prevención de la pandemia. El plan SAMI, por ejemplo, ha sido uno de ellos en todos los niveles de gobernanza para asegurar el aseguramiento de los derechos y de la forma de vida de los pueblos indígenas y la continuidad de sus actividades, de la actividad social durante la pandemia, así como el derecho de los SAMI a seguir manteniendo relaciones transnacionales por encima de las fronteras de los estados en toda la región de su hábitat cultural. Evidentemente, hace falta mayor inclusión de los pueblos indígenas. Los pueblos indígenas tienen derecho a la autodeterminación o libre determinación y vivir como tales pueblos indígenas también en situaciones excepcionales, en la perspectiva nacional y transfronteriza. El derecho a la autodeterminación o libre determinación es algo fundamental en materia de los pueblos indígenas. No se debería o no debe de haber recortes por muy especiales que sean las circunstancias. Los conocimientos tradicionales, las capacidades, la resiliencia de los pueblos indígenas son esenciales en el diseño de esta respuesta al COVID-19. Los pueblos indígenas y sus circunstancias específicas son algo que habrá que tener en cuenta mucho a la hora de establecer estrategias sobre cómo hacer la recuperación y la reconstrucción. Me gustaría dar las gracias a IFGIA y a todos los autores del anuario y me gustaría darle las gracias de forma personal por la importancia de este libro a estas personas por su trabajo y en mi caso especialmente como activista indígena. Me gustaría también incluir aquí mi memoria personal desde que participé por primera vez allá en los años 80 en Ginebra en el grupo para las poblaciones indígenas antes de la declaración. Ya se me dijo en aquel momento que lo más importante, el evento del evento panel lo más importante desde aquella época es la edición y la presentación del mundo indígena, con lo cual ahí no faltes, eso fue lo que me dijeron los sabios y los abuelos y las abuelas, y así lo hice. Y yo personalmente he mantenido esta línea y consciente de todo esto, quiero darle gracias a todos ustedes por esto. Y espero y estoy convencido de que esta 35ª edición del mundo indígena se lea en todo el mundo y que se estudie para mejorar la situación única de los pueblos indígenas en todo el mundo. Muchas gracias. Gracias, Anne, por todo, por tu poesía, por compartir tu memoria. Y voy a compartir una de las que he hecho similares para intentar, intentar reunirme con Lola. Cuando estaba yo en el secretario del foro, no pude ir al evento, pero por favor, ¿quieres por favor guardarme una copia? Casi implorando para que por favor me dieran una copia de la publicación. Y ahora estoy aquí de profesor de universidad y sigue siendo parte de mi currículum. Es imposible no tenerlo siempre en mi biblioteca. De forma que efectivamente estamos compartiendo este mismo mundo con las mismas experiencias. Muchísimas gracias, ya te digo. Y ahora quisiera pasarle la palabra o pasar a la parte que se llama Voces del Fondo y presentar a nuestros 3 oradores de ahora, Ruka, Sambolingui, Jaue Buba y Alfredo Viteri, perdón. Y en primer lugar, les voy a presentar a los 3. Ruka Sambolingui es la primera secretaria general de la mayor organización indígena del mundo, la Alianza del Archipiélago Aman en Indonesia. Ruka es una mujer torayan
de Sulawesi, la isla de Sulawesi o Celebes en Indonesia, con una historia muy larga, un pedigrí muy largo en el mundo de los indígenas. Hawe Buba es experta en derechos humanos, presidenta del grupo del Grupo de Trabajo sobre Poblaciones Indígenas o Comunidades Indígenas de la Comisión Africana para Derechos y Pueblos, Derechos Humanos y de los Pueblos, y pertenece a la Red Africana de Pueblos Indígenas. Y Alfredo Viteri es de la comunidad quichua en la provincia de Estasa, en Ecuador. Y ya digo, nuestros tres panelistas, nuestros tres expertos, tratarán cuál ha sido el más importante impacto de la pandemia en sus comunidades, en Camerún, Indonesia, Amazonas, en Ecuador, y luego cómo los pueblos indígenas con su resistencia se han manifestado. Y tercero, qué significa eso de la mejor reconstrucción para el futuro de los pueblos indígenas. Entonces, sin más, quisiera pasar la palabra a Ruka Sambolingui. Ruka, tienes la palabra. Gracias. Hola, tengo algunas anotaciones que he puesto aquí. Describe un poco las situaciones el año pasado en Indonesia. Nosotros lo llamamos como rollback en inglés. Usamos este término en las políticas relacionadas con pueblos indígenas y situaciones de derechos humanos relacionados con pueblos indígenas en Indonesia. En marzo del año pasado empezamos a reconocer la situación mundial. De hecho, a principios de marzo seguíamos manteniendo reuniones. Cuando estuvimos en Yakarta nos dimos cuenta de que la situación estaba empeorando y entonces empezamos a trabajar ya desde casa. Empezamos a reforzar el confinamiento en las zonas indígenas desde marzo del año pasado, aunque el gobierno seguía negando la existencia de este virus. Nosotros, los pueblos indígenas, ya estábamos al tanto, pero estamos ubicados en zonas con pobre acceso a servicios sanitarios. Por esa razón sabíamos que la situación iba a empeorar y teníamos que protegernos a nosotros mismos porque nadie más lo iba a hacer. Esa fue la razón por la cual impusimos nuestro propio confinamiento independientemente del gobierno. ¿A qué nos referimos con el término rollback? Bueno, es un reflejo del empeoramiento de la situación de los derechos de los pueblos indígenas. Durante la pandemia, cuando la situación empeoraba, el Parlamento Nacional aprovechó esa oportunidad para implantar medidas negativas hacia los pueblos indígenas. Además, aprovechó la oportunidad para dar empuje a las industrias del carbón, entre otras. Y esa legislación se adoptó sin la participación indígena. Pero ¿cómo
íbamos a participar. No podíamos porque estábamos intentando escondernos, permanecer alejados. Teníamos un confinamiento, entonces no podíamos participar. Incluso si queríamos protestar, teníamos miedo de salir de nuestras comunidades. No sabíamos qué podría pasarnos si salíamos de las comunidades y acudíamos a las ciudades a hacer estas actividades. Y por eso tenemos la situación que tenemos en Indonesia el año pasado. Siguió una criminalización y un rechazo de los derechos de los pueblos indígenas. ¿Por qué? Bueno, como pueblos indígenas no podíamos salir a la calle y clamar nuestros derechos. Y esa situación de derechos no realizados continúa hasta el día de hoy. En Indonesia tenemos leyes que llamamos leyes sectorales. Se trata de una legislación muy complicada y los pueblos indígenas hemos tenido que luchar durante muchos años para que se nos reconozca. Además, durante este tiempo el gobierno no ha ayudado, no ha ayudado a frenar la explotación en nuestros territorios indígenas. De hecho, siguen expoliando los recursos y esta situación ha escalado durante la pandemia. No existen nuevos casos y por eso damos las gracias, pero sí hay casos anteriores que se siguen dando. Y de hecho, la pandemia fue para estos actores o estos participantes una oportunidad de continuar con sus operaciones. Y obviamente seguimos enfrentando criminalización de los defensores de derechos humanos, de derechos indígenas. Mi asociación AMAN registró más de 40 casos de violaciones de derechos humanos contra los pueblos indígenas. Son casos que afectaban casi a 40.000 personas, casi a 20.000 familias y que impactaron más de 31.600 hectáreas de terrenos de pueblos indígenas. Y los casos son muy variados, están relacionados con las presas, con las actividades mineras, etc. Hablamos hoy en día de desarrollo renovable y lo que hace el gobierno es construir instalaciones eléctricas, por ejemplo, en nuestros terrenos en Indonesia. También existen proyectos gubernamentales en nuestros bosques y, por ejemplo, hay muchas plantaciones de palma, de aceite, entre otros productos. Y ahora lo que les muestro son algunos ejemplos de los desalojos o desahucios sufridos por los pueblos indígenas. En la parte izquierda se puede ver una noticia relacionada con nuestro presidente en Indonesia. Y el presidente está vestido con unas ropas similares a las de los pueblos indígenas que desalojó justamente.
Efendi Buhin es un hombre al que le expulsaron de su casa y le arrestaron y consiguió escapar, consiguió zafarse de las autoridades. Entonces, esa es la situación. Yo creo que la pandemia de la COVID es la resiliencia, la capacidad de resistir de los pueblos indígenas. Como pueblos indígenas hemos intentado responder de formas diferentes ante la COVID. Ha habido esfuerzos institucionales y desde Amán hemos dado varias respuestas de este tipo. Como secretaria general, di luz verde a nuestra respuesta y, por lo tanto, en todo Indonesia, todos nuestros socios han podido compartir recursos y se han unido a nuestra respuesta. Contamos con 21 capítulos nacionales y más de 100 capítulos a nivel local. Todos ellos son claves. Nosotros contamos con fondos de emergencia y esa es la forma en la que podemos ayudarnos y ayudar a nuestras comunidades durante tiempos de crisis. Y claro, todo el mundo ya sabe que trabajamos de forma virtual. No es malo porque al fin y al cabo nuestro nivel de actividad está aumentando. De hecho, estamos ganando más visibilidad. Entonces, cada vez estamos más ocupados, cada vez estamos trabajando más, estamos comunicándonos con las comunidades y este es uno de los impactos positivos, digamos, que ha traído la pandemia. Los pueblos indígenas y las organizaciones indígenas tienen que tener mecanismos en marcha. Cuando hablamos de la capacidad de resistencia, considero que la pandemia de la COVID realmente es una amiga nuestra, porque todo por lo que hemos luchado, todos los esfuerzos, todo esto sale a la luz con la pandemia. Mientras sigamos confinados y obviamente no podemos llevar a cabo nuestros rituales porque hay causas de fuerza mayor, todos los personas indígenas que regresan de las grandes ciudades tienen que pasar una cuarentena, están protegidas en la comunidad, pero algunas de ellas pasan la cuarentena en las granjas, en los bosques directamente. Pero estas personas reciben atención por parte de las comunidades. Así que todos aquellos que llegan de los grandes centros urbanos reciben la atención necesaria, reciben el apoyo de las comunidades. Claro, nosotros contamos también con miembros que tienen también un trabajo añadido. Tenemos a miembros también ancianos que tienen ya una edad y que además están a cargo de muchas actividades. También hemos obtenido apoyo de colaboradores para conseguir equipamiento de higiene y de seguridad. Estos son colaboradores que están ubicados en territorios indígenas. Para nosotros son personas que están en la primera línea. Además, hemos conseguido que la
comunidad pudiera identificar y revisar la cantidad de comida que albergaban. Si no contaban con el nivel suficiente, hemos movilizado recursos para enviarles comida adicional. Si contaban con cantidades extra, entonces hemos podido redistribuir y hemos ayudado de esa forma a distintas poblaciones. Esto ya ocurría antes, pero esto se ha reforzado durante esta situación. Ahora, lo que ocurre también es que hay un uso de, por ejemplo, productos químicos, pero para nuestros ancianos y para todos en general, lo más importante es el sistema inmunológico. No sé si conocen lo que voy a comentar, pero hemos estado usando una medicina especial para reforzar el sistema inmunológico. Y esta es un poco la situación de los pueblos indígenas, basándonos en el confinamiento autoimpuesto y en el trabajo de nuestro programa de trabajo. En Indonesia hemos trabajado también con poblaciones que se consideraban prácticamente extintas. Han perdido sus terrenos debido a la ocupación de las grandes corporaciones y también se enfrentan a discriminación, a prejuicios y por eso les consideramos como poblaciones casi extintas, porque es así. Y también hay poblaciones que consideramos en estado crítico y son poblaciones que se acercan a los grandes centros urbanos y no tienen suficiente comida y han venido huyendo de problemas como la sequía. Y en muchos casos la comida se ha visto reemplazada por el alimento como el arroz, cuando no tienes dinero para poder comprar en el mercado, entonces es cuando empiezan los problemas como la hambruna. Hemos podido proporcionarles comida y ha habido apoyo por parte de las comunidades. Y después tenemos poblaciones consideradas como seguras o aseguradas. Los llamamos así y en nuestra, en nuestra asociación pensábamos que la COVID iba a durar 6 meses, pero después fue más. Y entonces lo que hicimos fue calcular comida para 3 meses y después recoger la cosecha para los meses siguientes. Y los pueblos indígenas tienen medios para a veces producir alimentos que duren años. Entonces, incluso si se extiende el confinamiento, las poblaciones que adopten estas prácticas están bien servidas, digamos. Y ahora toca reconstruir. Pienso que la pandemia de la COVID ha sacado a relucir el colapso de la economía global y por ese motivo tenemos que reconstruir desde abajo hasta arriba, desde los niveles locales hasta arriba. Debemos reconstruir una economía fuerte y basada en nuestros mercados locales, que estén basados en nuestros propios productos, en nuestros propios alimentos. Y la comida es un elemento esencial. No tengo que explicar aquí la relevancia que reviste este aspecto. Nuevamente, es necesario tener acciones colectivas. Durante la pandemia se ha visto lo importante que es esto.
la respuesta a esta pandemia es la acción colectiva. Además, la solidaridad. ¿Y cómo lo conseguimos? Cuidándonos unos a otros, cuidando a los sindicatos, cuidando que tengamos comida, cuidando a los granjeros, cuidando de personas que llevan trabajando años y años. Entonces, nosotros, los pueblos indígenas y los trabajadores, cuidamos de nuestros ancianos y cuidamos de las personas vulnerables llevándolas comida. Hemos trasladado toneladas de arroz, por ejemplo, para los miembros de los sindicatos. Las empresas no son las que ayudan a estas personas, el gobierno tampoco. Somos nosotros, las asociaciones de pueblos indígenas, las que tienden puentes. Y nuevamente, esta foto también muestra una imagen muy clara. Durante la pandemia, el rol de los jóvenes indígenas y de las mujeres indígenas ha sido vital. Contamos con unos movimientos fuertes de este tipo que han estado activos durante los últimos años y ellos son los que han mantenido a las comunidades seguras. Ellos son los que decidieron regresar de los grandes centros urbanos y venir a las zonas más alejadas y cuidar al resto. Los jóvenes, las personas que han regresado a los territorios son los que nos han ayudado. Entonces debemos poner sobre la mesa estos temas, las zonas rurales, las zonas alejadas y las contribuciones que hemos podido conseguir. Todas estas reivindicaciones que hemos hecho durante los años tienen que escucharse, el gobierno tiene que escucharnos. Los pueblos indígenas hemos estado cuidando a la madre tierra durante tanto tiempo, hemos ayudado a mantenerla segura. Y estos son ejemplos de un pueblo indígena específico. Tenemos a muchas comunidades indígenas activas, tenemos a muchos líderes y lideresas sobre el terreno y quiero agradecerles nuevamente por la invitación a este taller. Muchísimas gracias, Ruka. Qué presentación tan rica. He podido anotar muchas cosas y al principio me agradó escuchar la forma en la que describiste la COVID como una amiga, porque realmente nos ayuda a sacar a la luz muchos aspectos y es un movimiento que motiva mucho, que nos inspira el movimiento de regresar a casa, de volver al hogar. Esa es una de las prácticas más bonitas que hay. Y ahora quiero pedir a todos los participantes que estén en el evento de hoy a que hagan sus preguntas usando la función de Zoom que está dedicada para ello. Quisiera pasarle la palabra a Hawe Haman Buba. Vamos a escuchar sus palabras acerca de la situación en Camerún. Adelante, Hawe. Muchísimas gracias, Elsa. Para mí representa todo un honor acompañarles en el evento de hoy en la publicación de El Mundo Indígena 2020. Para mí ha sido siempre un placer poder acompañarles en este camino y poder contribuir desde Camerún. Llevamos casi una década contribuyendo. Esta publicación que se presenta hoy es muy valiosa. Y
Es un honor participar siempre y siempre estoy preparándome para la publicación anual y siempre estoy lista para empezar a preparar los artículos correspondientes en cuanto viene el nuevo año. Reviso la información que he ido reuniendo y me ilusiona muchísimo contribuir. Esta publicación representa una herramienta de visibilidad para los pueblos indígenas. En sus páginas se pueden leer muchos temas sobre las tierras, los derechos humanos, sobre el cambio climático, sobre la capacidad de resistencia y de adaptación de los pueblos indígenas, entre otros. Así que, como dije, esta publicación ayuda, por ejemplo, al personal académico, a líderes, ha ayudado mucho al movimiento en África. En este continente, el término indígena es muy polémico. Hay muchos países en África que no quieren realmente debatir este asunto de los pueblos indígenas. Así que esta publicación es muy importante. Cuando yo tengo en mis manos esta publicación y otras parecidas, enseguida las comparto con las autoridades. Y cuando visité mi universidad, fui a la biblioteca y estuve buscando esta publicación o publicaciones parecidas relacionadas con los pueblos indígenas y no encontré ni una muestra. Entonces, los estudiantes de la universidad no tienen acceso a este tipo de información. Solo quiero decir que yo he utilizado esta publicación para mi labor investigadora. Es en este tipo de publicaciones donde se encuentra toda la información de los mecanismos y las herramientas necesarias para poder trabajar en este campo. Así que nuevamente reitero la relevancia que reviste este libro. Y también quería hablar de la COVID-19 y el impacto en los pueblos indígenas en Camerún y en otros países de África Central. Bueno, el primer caso de COVID se declaró en Camerún en marzo de 2020 y a día de hoy contamos con 39.000 casos, unos 800 fallecimientos y 27.000 infectados de COVID. Este año hemos hecho una documentación de la evolución de la pandemia desde diciembre y los resultados son bastante negativos. En este año la situación se ha vuelto muy virulenta y hemos visto los hospitales llenos. Todos los días hay noticias relacionadas. Solo el día de ayer se registraron tantas muertes y tantas situaciones deplorables. Es algo que da mucho miedo. Y bueno, hicimos labor investigadora, por ejemplo, también en Chad. Y los resultados o la información relacionada con el impacto de la COVID-19 la vemos en la televisión. Se usa este medio para diseminar estos datos y sabemos que los pueblos indígenas no viven en zonas
con acceso a una televisión. Además, los pueblos indígenas no entienden el idioma que se está usando para explicar este problema tan complejo como la pandemia de la COVID. La complejidad de la pandemia, como digo, entonces se explica y se tiende a comunicar en idiomas que no se entienden. A los pueblos indígenas se les ha dejado aparte, no han estado incluidos en los programas relacionados con la COVID. Los países intentaron continuar y tuvieron que improvisar, no pudieron pararse a pensar. Así que fue muy difícil, por ejemplo, implementar infraestructuras así a último minuto porque las ciudades carecían de ellas. El grado de confusión era tal que las personas tan solo intentaban encontrar, medicamentos o protección. Muchas veces cuando acudíamos al hospital no se nos aceptaba, teníamos que esperar durante horas y horas y no teníamos otras salidas. Cuando alguien estaba enfermo tenía que quedarse en la casa, no era aceptado en centros clínicos. Entonces, durante el año pasado, los países intentaron implementar algunas estructuras para aceptar a pacientes y, de hecho, al principio tampoco había tests para la COVID. Los tests empezaron a darse a finales de años y algunos de esos tests no eran apropiados, es decir, daban un resultado de COVID positivo cuando en el fondo era negativo y viceversa. Y este año el país sí que ha podido incrementar el uso de los tests y esto ha ocurrido en los centros urbanos. Entonces, si no vives en estas zonas, no puedes hacerte la prueba de la COVID. Entonces, los pueblos indígenas han sido relegados completamente. Y los pueblos indígenas entonces se unieron e hicieron lo que pudieron. Trataron de reunir recursos necesarios y hicieron labor de sensibilización en aquellas zonas donde podían. Acudieron a distintas comunidades, pero la buena noticia es que las comunidades no registraron casos de COVID. Sin embargo, aquellos indígenas que sí se quedaron en centros urbanos se contagiaron de la COVID. Les pasó a muchos de ellos. Teníamos información de las organizaciones por ejemplo, una organización pastoralista de Burkina Faso. Es una organización que también cuenta con una oficina en Camerún. Recibe determinados fondos y creo que se trata de la Organización Internacional para las Migraciones. Trabajan en las fronteras entre Chad y Camerún y lo que hicieron fue trabajo de sensibilización en esas poblaciones de pastores transhumantes. Y estas poblaciones de pastores estaban al tanto de que existía una enfermedad y tenían una idea aproximada de lo que estaba pasando y se distribuyeron kits de higiene y de protección personal.
Y la organización también nos contó lo siguiente. Hubo unos casos de gripe muy graves desde finales de octubre hasta principios de este año. Algunos de los afectados por la gripe tuvieron que ir al hospital, pero hay este movimiento transfronterizo, ¿no? Las personas que pertenecen a este grupo de pastores transhumantes pasan de Camerún a Chad y de Chad a Camerún. Entonces, bueno, el mes de octubre del año pasado fue muy serio. Y lo que han hecho estos pueblos indígenas es usar remedios tradicionales. Han utilizado 3 tipos de plantas diferentes y eso es lo que les ha ayudado a mejorar su salud. Entonces, bueno, no podemos realmente identificar si lo que tuvieron fue COVID o no. Y también existe una población en la zona noreste, donde también se distribuyó material educativo y material de higiene. La intérprete se disculpa, hay problemas de conexión. También se dieron explicaciones acerca de cómo ocurre el contagio y cómo se puede prevenir. En estas poblaciones existen costumbres comunitarias, comen todos juntos y tienen tradiciones grupales y era muy difícil que dejasen de vivir de esa forma. Las vidas son comunitarias y puede haber muchos individuos en un mismo sitio, no se pueden respetar las distancias. Entonces, en este tipo de circunstancias es muy difícil controlar un brote si eso ocurre. Eso sería muy difícil de controlar si, por ejemplo, alguien infectado acudiera a estas poblaciones. Pero entonces lo que ha ocurrido es que se ha hecho mucha labor de sensibilización entre las poblaciones indígenas y eso ha pasado también en la zona este de Camerún, también en la zona sur, donde tenemos distintos pueblos indígenas. Y sí, obviamente para la organización es muy difícil poder comunicarse con todos los pueblos indígenas. Hemos intentado hacer el máximo trabajo posible. Pero hablando de medidas hablando de medidas a modo de solución, ¿qué es lo que hemos visto? Pues que los pueblos indígenas son resilientes y vemos que las zonas donde viven no son accesibles. Y el hecho de que no sean accesibles representa una ventaja para estas comunidades. Las personas no pueden ir y volver. No es tan fácil y además los pueblos indígenas han usado remedios naturales. Hemos visto también que las personas han venido a los pueblos indígenas para recoger remedios naturales. Lo hemos visto en Camerún, en Madagascar, en otros países. Los pueblos indígenas ya desde antes de la COVID han usado remedios naturales, han usado productos de las plantas y eso ha ayudado a muchísima gente. Se cuentan entre miles las personas que han recibido este tipo de tratamientos. Entonces, muchísima gente abandonó las ciudades y se fue a vivir a estas comunidades y
declararon que habían utilizado estos remedios de la naturaleza y que les habían ayudado. Muchos remedios incluyen la corteza de determinados árboles, plantas específicas. Cuando hicimos esta labor de investigación, vimos que podíamos apoyar a los pueblos indígenas y de esa forma los pueblos indígenas en sí podían gestionar la crisis de la pandemia en particular y también otras crisis en general. Hemos visto con esta situación de la COVID la ausencia del gobierno. Entonces, las organizaciones indígenas han dado el paso adelante y esto es muy importante. Las organizaciones indígenas siguen implicadas en esta labor de diseminación y de concientización. La intérprete se disculpa, hay problemas de conexión nuevamente. It is really will be very, very important that these communities, because if it happens with their way of life, it is going to be really, really a disaster. So it's good that we continue to Es sensitize. positivo seguir esta labor de concientización, seguir informando y explicando a los pueblos indígenas, dándoles la información acerca de la evolución de la pandemia. Además, creemos que podemos ayudar a los pueblos indígenas a regenerarse. Las generaciones más jóvenes no ven realmente las ventajas de quedarse en las comunidades. Se van a vivir a las grandes ciudades, pero existe un conocimiento indígena que se transmite de generación en generación. Pensamos que si las organizaciones indígenas cuentan con el apoyo necesario, pueden distribuir, por ejemplo, kits de ayuda entre las comunidades. Por ejemplo, cestas de comida o cestos de productos específicos. Se hizo un estudio en Chad y en Nigeria y hubo muchos elementos que se compartían. Muchas personas contribuyeron de África Oriental, de África Occidental y de África Central. Muchos compartían la misma visión. El problema era el idioma, el problema era la ausencia de programas para lidiar con los pueblos indígenas, para poder implantarlos en sus zonas. Y con esto acabo mi presentación. Muchísimas gracias por su tiempo. Gracias. Gracias. Gracias por darnos esta visión tan exhaustiva de qué es lo que ocurre en África y gracias por explicarnos las distintas posibilidades y las oportunidades que existen. Y ahora le doy la palabra a Alfredo Viteri. Buenos días, gracias. Entiendo que hay traducción. Primeramente, agradecer a Guía por la invitación y también felicitarlo por el lanzamiento del Mundo Indígena 2021. Trataré de compartir con ustedes sobre la situación actual que vivimos ahora en la Amazonía del Ecuador, relacionado por
por la crisis sanitaria causada por el COVID-19. Bueno, primeramente yo quisiera decir que la pandemia ha sacado a la luz de que el Estado es ausente en territorios indígenas cuando se trata de las crisis, cuando se trata de combatir crisis como la crisis frente a la pandemia, las situaciones de pobreza, las situaciones ambientales, cuando se trata de velar por los derechos a la vida de los pueblos indígenas. Pero asimismo, la presencia del Estado es asfixiante sobre los territorios indígenas cuando se trata de extraer los recursos petroleros, mineros, madereros y recursos de la biodiversidad. Eso es lo que ha sido un elemento visible y que es de análisis y preocupación de los pueblos indígenas actualmente. Evidentemente, los estragos directos que hemos vivido en las comunidades están relacionados a la salud, básicamente de los ancianos, las mujeres, que hoy sufren que los adultos en sí y los niños. La pandemia ha azotado prácticamente la mayor parte de las comunidades indígenas amazónicas y afectando la salud en las comunidades, como acabo de explicar. Y también hay otras cuestiones más específicas de impactos, por ejemplo, en la educación. Las escuelas se cerraron, siguen semicerrados actualmente, porque en las comunidades no es posible la educación telemática por internet, como de alguna manera hacen en las ciudades. Otros efectos visibles que sienten las familias en las comunidades es los efectos económicos. Las comunidades se han visto limitados, impedidos, no pueden sacar sus productos hacia el mercado en las ciudades, sus relaciones de comercialización interna también han sido afectadas, cerradas. Esto evidentemente causa la economía familiar, afectando la salud, afectando el apoyo a la educación de sus hijos y más otras necesidades. Una de las preocupaciones frente a todas estos impactos es el anuncio de parte de los gobernantes frente a la crisis generalizada que vive el país, como una de las salidas, como una de las soluciones que están anunciando a nivel de gobiernos, es la duplicación de la producción productiva. Esto implica que Ecuador estaría para los próximos años queriendo intensificar la concesión de las actividades extractivas, sobre todo petroleras, en territorios de los pueblos indígenas amazónicos, porque es allí donde existe ahora el petróleo. Esto es de gran preocupación. De hecho, la pandemia y sus impactos para los pueblos indígenas son solamente un agravante de los impactos sociales, económicos, culturales, que han sido causados por cerca de 50 años por las actividades extractivas. Y hoy se anuncia la duplicación de las actividades extractivas en la Amazonía,
Esto es muy grave. Los impactos pueden ser insostenibles, gravísimas. Yo quisiera recalcar la ausencia del Estado en el apoyo a resolver, a enfrentar los problemas de la pandemia en territorios indígenas. De tal manera que los infectados indígenas, hombres y mujeres, ni siquiera han sido registrados oficialmente en las estadísticas del Ministerio de Salud del Estado. Eso es realmente preocupante. El desconocimiento y la despreocupación de los gobiernos, tanto nacionales como locales, en enfrentar los temas de la pandemia. Sin embargo, los pueblos indígenas han logrado enfrentar con éxito, han logrado precautelar su vida. Ahora mismo estamos viviendo una nueva declaratoria de medidas restrictivas a partir de hace poquitos días. Se ha tomado otra vez medidas de circulación, medidas de realización de reuniones, movilización, uso de esto impide que las comunidades puedan sacar sus productos, etc. Entonces, estamos comenzando a vivir una nueva etapa, una nueva ola de la presencia de rebrotes de la pandemia en territorios indígenas y en la Amazonía. Sin embargo, como decía, los pueblos indígenas han logrado enfrentar el problema de la pandemia gracias a sus esfuerzos. Podemos afirmar aquí que una de las garantías de vida de los pueblos indígenas ha sido y es la conservación de sus bosques, la conservación de sus territorios. Eso ha permitido contar con recursos existentes en su territorio para enfrentar la pandemia. Otro de los elementos fundamentales ha sido la movilización de hombres y mujeres conocedores de todos los saberes ancestrales en las propias comunidades. Eso ha sido fundamental. Otro elemento básico ha sido la solidaridad de los ayllus en las comunidades, la solidaridad entre ayllus y la solidaridad entre comunidades basados en la visión y el restablecimiento del summa causa. Entonces, ha habido una práctica, se han dado prácticas intensas, prácticas muy importantes de solidaridad entre los ayllus, en compartir la medicina, los conocimientos medicinales, las plantas medicinales. Ha sido un proceso de aprendizaje también para los jóvenes de preparación de plantas medicinales para combatir los efectos de la pandemia. Otra expresión del summa causa ha sido, de los ayllus, ha sido el compartir los alimentos de las comunidades, de sus huertos, de sus chacras, los alimentos extraídos en los bosques mediante la cacería y la pesca. Es mediante esta práctica de solidaridad entre los ayllus que las comunidades han logrado y están logrando enfrentar con éxito los impactos sobre la seguridad alimentaria, sobre la salud y sobre la economía de las gentes.
la producción, la activación de las mingas para ampliar, para recuperar, para construir nuevos espacios productivos como las chacras. Y la movilización de hombres y mujeres del conocimiento ancestral ha sido fundamental. Tanto hombres y mujeres han logrado, se han movilizado en torno, en cada una de sus comunidades para recuperar, hacerle seguimiento y abastecer a las familias. Eso ha sido muy importante. Podemos decir con mucha claridad que los bosques han sido los hábitats que han garantizado a los pueblos indígenas su vida, su integridad, garantizando la seguridad alimentaria, las medicinas y un ambiente sano, el abastecimiento de agua segura en todo el proceso de la pandemia. Esto implica que la importancia de los territorios, la importancia de los bosques como hábitats de vida de los pueblos indígenas. Eso es fundamental destacarlo. Con la experiencia vivida, los pueblos indígenas ahora estamos en proceso de reflexión con mucha profundidad sobre las relaciones que tenemos con el Estado, sobre cómo establecer de en adelante una relación que pueda comprometer al Estado, el respeto a los derechos a la vida, el respeto a los territorios, el respeto al suma causa, al buen vivir de las comunidades. Porque la pandemia ha desnudado toda una relación de colonialismo, toda una relación, toda una ausencia de políticas de parte del Estado, pese a que existen derechos reconocidos en la Constitución y en las normas internacionales. La reflexión que tenemos los pueblos indígenas es que realmente para el Estado, la vida, los derechos de los pueblos indígenas, frente a este tipo de acontecimientos, frente a pandemias de gran magnitud, realmente los pueblos indígenas no contamos, los pueblos indígenas no estamos, la vida de los pueblos indígenas no está valorado al igual que la vida de los grandes detentores del poder político, económico. Eso ha sido muy claro. Puedo asegurar con mucha claridad de que hasta el momento no hay ningún indígena vacunado. Se escucha que hay vacunas, están vacunándose en la ciudad los políticos, los amigos, los familiares de los gobiernos, de los empresarios, pero les aseguro que las vacunas no están llegando a los pueblos indígenas, ni están registrados, ni se está promoviendo en absoluto. Entonces, esa es la realidad que se vive. Frente a esas situaciones, es necesario pensar, replantearnos la relación de los pueblos indígenas frente al Estado. Evidentemente, en eso surgen muchas iniciativas de lo que debemos hacer, mirar y reflexionar nuestras propias debilidades, nuestras propias fortalezas con las que hemos podido enfrentar el proceso, la situación de la pandemia. Entonces, fundamentalmente, consideramos que es tan necesario ahora fortalecer el control y la capacidad de autogestión de nuestros territorios. Consideramos fundamental trabajar y profundizar en un real ejercicio de los derechos de los pueblos indígenas, basados en nuestras propias autonomías territoriales.
es fundamental la conservación, la aplicación, la innovación de los saberes y conocimientos de nuestras comunidades, de nuestras sostenibles en programas de gran nivel de medicina ancestral, de sistemas de medicina, la seguridad alimentaria, entonces que es la biodiversidad, el territorio, es lo que nos ha garantizado, es lo que nos ha permitido enfrentar los estragos de la pandemia. Consideramos muy importante replantearnos internamente el sistema de asentamientos comunitarios. En el transcurso de los años, varias comunidades han ido creciendo, han ido urbanizándose, y en las comunidades indígenas de mayor población que adoptaron formas de asentamiento muy urbanizadas, los efectos de contagio de la pandemia han sido acelerados y rápidos, donde ha habido más dificultades. En cambio, en las comunidades dispersas, pequeñas, con asentamientos ecológicamente ubicados cerca de los ríos, con entornos de bosques, con plantas medicinales, con sus huertos ancestrales, han sido las comunidades que mayormente han resistido, son las comunidades donde la pandemia ha sido de menor impacto. Entonces, es fundamental replanificar y reconstruir las comunidades, los asentamientos de las comunidades indígenas, recuperando las formas ancestrales de planificación de asentamientos, la arquitectura, el manejo del hábitat, la conservación de aguas, el manejo de desechos, etc. Es decir, la importancia de construir realmente comunidades del suma causa, comunidades del buen vivir, que estén acordes al medio ecológico de la Amazonía, el medio ecológico y las formas de desenvolvimiento cultural, económico, de relacionamiento social y de gobernanza comunitaria. Consideramos que es fundamental y levantar como una bandera en su plataforma política la exigencia al Estado ecuatoriano de la revisión total de políticas extractivas en nuestros territorios. Consideramos que deben ser suspendidas todos los programas de concesiones petroleras, mineras y extractivas en territorios indígenas, porque todas las actividades extractivas son fuente de proliferación, de expansión de distintas enfermedades que hoy están afectando a los pueblos indígenas, no solamente dañando la ecología, sino la vida misma, la salud de los pueblos indígenas. Entonces, estamos generando verdaderos planes de vida, analizando y rediseñando nuestros propios planes de vida, que lo estamos llamando los planes del suma causa, que nos permitan realmente ejercer nuestros derechos en nuestros territorios desde una perspectiva de autonomía territorial y desde una perspectiva de vida basada en el suma causa, basada en nuestras sabidurías de vida que representan el equilibrio de vida entre todas las vidas existentes en la naturaleza. Entonces, esas son las reflexiones profundas que nos ha dejado la pandemia y que
y que nos toca vivir en la marcha, que nos toca trabajar, que estamos discutiendo ahora a nivel de organizaciones, a nivel de comunidades, y realmente eso implica para nosotros los impactos de la pandemia. Esos son los comentarios que quería compartir con ustedes gracias a este evento. Thank you, Alfredo. We heard your intervention. It was sometimes. Gracias, Alfredo. Escuchamos tu intervención. Muchísimas gracias por tu intervención. Ha habido pequeños problemas técnicos, pero ese no es lo esencial. Es que está claro, has dejado muy claro cómo el Estado puede, en estas circunstancias duras, como es el caso del COVID-19, puede realmente mostrar esta ausencia de la que hablaste, y de hecho mostrar su presencia por otro lado para incentivar la actividad extractiva a la que da preeminencia por encima de la vida y los intereses de los pueblos indígenas. Y también hablaste de la gran importancia de fortalecer una vez más las estructuras, reconstruir mejor las estructuras de gobernanza indígenas. Queridos amigos, por desgracia no podemos hacer justicia a todas estas reflexiones tan profundas y por desgracia estamos ya fuera de tiempo. De forma que ya vieron en el chat, Ifgea ha compartido su correo electrónico, su dirección, de forma que si quieren compartir sus preguntas o cualquier incentivo que tengan ustedes que presentar, lo pueden hacer a través de la dirección de correo de Ifgea. Muchísimas gracias a todos los participantes, muchísimas gracias a todos los panelistas, muchísimas gracias también a Ifgea. La experiencia es increíble que hemos alcanzado con todo esto. Sabemos que estamos en todo esto juntos y que la solidaridad tiene que ser el elemento clave, el principio fundamental de todos nosotros como humanidad en estas circunstancias tan terribles de estos momentos. Con esas palabras y enriquecidos, creo todos, con estas visiones, introspecciones en cada una de las presentaciones de los oradores, me gustaría acabar esta reunión, finalizar esta reunión, darles las gracias por haber estado aquí y permítanos encontrarnos en estos ya así denominados pasillos de Zoom en cuanto pueda ser. Muchísimas gracias, adiós a todos y hasta pronto.